Efesios capítulo 5, pero vamos a comenzar leyendo desde el capítulo 4 para ver el contexto en el cual estábamos estudiando. Vamos a leer capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo de alabanza que nos has permitido tener, pero en esta hora, Señor, queremos encomendarnos también a ti en el tiempo de tu palabra, rogándote que nos hables a nuestros corazones. Sin duda, cada uno de nosotros necesitamos tu palabra cada día de nuestras vidas, porque somos pecadores y sin duda hay muchas cosas que cambiar en nuestras vidas. Seremos perfectos, sí, cuando estemos en gloria, en tu presencia, en el cielo, pero mientras estemos aquí habrá tropiezos, habrá pecados, no una práctica, sino tropiezos, Señor. Por eso te pedimos que nos sigas transformando por medio de tu palabra a la imagen de Cristo. Conocemos a lo largo de tu palabra cómo se menciona el poder que tiene tu palabra, no solamente para salvar, sino para transformar a la persona que ha ido a Cristo. Por eso te pedimos que nos sigas transformando a la imagen de Cristo por medio de la enseñanza de tu palabra. Y ahora te pedimos, Padre, que nos hables a nuestros corazones, que bendigas ahora este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar desarrollando dos versículos nada más, el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 5. Lo leo una vez más, dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las cosas que le puede suceder a los creyentes, como también en parte oré, es que estamos en este mundo, y sabemos que en este mundo hay pecado. Sabemos que vivimos en una sociedad que lamentablemente es corrupta, que continuamente permite todo tipo de pecado y continuamente surgen más ideas que sabemos que son en contra de la Biblia, no indirectamente, sino sabemos que son directamente, porque sabemos que el diablo está detrás de todos esos círculos, lamentablemente. Pero una de las cosas que nosotros somos llamados en la Escritura es a ser santos. Vivimos en un mundo en el cual nos rodea la impiedad. Vemos valores anticristianos que continuamente están en el mundo y nosotros tratamos de hacer las cosas bien delante de Dios, pero lamentablemente el mundo no ayuda.
Ahora, si yo preguntara, ¿cómo puedo yo vivir como cristiano en medio de nuestra generación? ¿Cómo yo como cristiano, queriendo ser fiel a Dios, puedo vivir en medio de una generación tal cual como la conocemos que está? Algunos han llegado a concluir de que no se puede, que la única manera de llenar los estándares de Dios que Dios demanda es tratar de evitar algún estándar acá o fallar o negociando algún principio cristiano. Pero sabemos que eso no es así, eso no debe ser así en la vida de un cristiano. Y si tratamos de vivir de una manera limpia y en santidad, el mundo nos llama fanatismo, que tenemos un fanatismo por la iglesia o por las cosas de Dios, pero claramente el mundo no ha entendido cómo es Dios y que Dios es un Dios santo y demanda lo mismo para con sus hijos. Y si nosotros nos ponemos a pensar lo que hemos estado viendo aquí en Efesios, en el capítulo 4, vemos que el contexto está hablando de gente corrompida. Versículo 17, Pablo le dice a la iglesia, le está hablando a una iglesia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y empieza a hablar continuamente de que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, que están en oscuridad, como vimos hoy a la mañana, que ellos apagan la luz que le ha sido revelada, y en parte para vivir como ellos quieren, pensando que si no me ven no me van a demandar nada, si no me ven no voy a tener que rendir cuenta, pero se equivocan, van a tener que dar cuenta al que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, hermanos, ¿es así como nosotros debemos pensar que no podemos vivir en medio de una sociedad así? ¿Acaso estamos viviendo en una época tan terrible que no podemos ser fiel a Dios y vivir como los cristianos en verdad en todas las áreas de nuestras vidas? Y Pablo tiene algo que decir con respecto a esto. El capítulo 4 en adelante, vuelvo a mencionar lo que mencioné la vez anterior, conforme a lo que estamos viendo. En el capítulo 4 Pablo nos exhorta a vivir a la altura de la cual hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados cristianos, hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre de Cristo y ahora debemos vivir como Dios manda, porque de lo contrario estaremos diciendo que no somos hijos de Dios. Y esto es lo que estamos hablando aquí en el contexto de la iglesia. Así comenzó el capítulo 4, pero a partir del versículo 16, que es lo que vimos la vez anterior, versículo 17 en adelante, Pablo nos habla en el contexto de nuestro diario vivir hasta el capítulo 5, versículo 21, y eso es lo que estaremos viendo. Pero al ver de cerca esta carta hay algo que resaltar. Es que en la ciudad grecorromana antiguamente, al igual que en Romanos 1, vemos que continuamente había una perversión, una depravación continua de pecado. Toda clase de impureza vemos en el cuadro que vivieron estos hermanos. No era diferente a lo que nosotros hoy vivimos. A veces pensamos que sí, el mundo empeora, pero lamentablemente el mundo, podemos decir que fue así, la Escritura dice que va a ir de mal en peor, sin duda, pero sabemos que ciertos pecados siempre estuvieron. Tal vez que no eran tan libres, no eran publicados tan libremente, no se propagaba, podemos decir, tan públicamente, pero sin duda ciertos pecados ya siempre estaban. ¿Por qué? Porque son patrones del mundo que continuamente se ven. Pero ahora nosotros, hermanos, debemos conformarnos a esos patrones, o tenemos la responsabilidad como tuvieron estos creyentes que tuvieron en su momento y nosotros tenemos hoy en día de no conformarnos a esos patrones del mundo. Y por eso vemos en la Escritura a lo largo de todo el Nuevo Testamento que el Señor, por medio del Espíritu Santo, inspiró a los santos hombres fieles de Dios, como dice Primera de Pedro, que manda a la iglesia que deben conducirse así, 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 deben tratarse así, 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 deben hacer así, así, así. ¿Por qué? Porque es lo que Dios pide y demanda para su pueblo. Ahora, como dije, la maldad va a seguir aumentando. Y no importa, hermanos, cuánto aumente, los cristianos tenemos el mismo estándar de santidad y la misma gracia divina para andar en esa santidad que Dios demanda. Por eso, como dije al principio, ¿podemos? Sí, podemos. Es más, nos demanda el Señor a vivir en santidad y vivir como Él quiere. ¿Y cuál es ese el estándar? ¿Cuál es el estándar que se demanda aquí en el capítulo 5 y también hemos visto anteriormente en el capítulo 4? ¿Qué se requiere de nosotros como cristianos? Dice así el versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. La palabra imitar viene de la palabra en su original mímica. La palabra mímica, aquellos que hacen mímicos, que hacen, que tratan de imitar a otra persona en su forma de hablar, en sus movimientos.
Y lo que Pablo dice en el texto es que los creyentes debemos imitar a Dios. Esa es la palabra original. Es una forma consciente de tratar de copiar a Dios. Así como Dios es, nosotros tenemos que ser así. Yo recuerdo cuando estuvimos viendo los miércoles los atributos de Dios, los atributos incomunicables como el poder de Dios, su soberanía, el poder de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia y todos esos que sabemos que le pertenecen a Dios porque como seres humanos no tenemos la capacidad. Dios no nos demanda eso. Pero sí hemos visto que todos los atributos comunicables de Dios, amor, gozo, que son los frutos del Espíritu de Gálatas, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, entre otras, sabemos que Dios sí lo demanda en un creyente. Es más, si no están en un creyente, hay razones para pensar si en verdad es creyente. Por eso Dios demanda, debemos copiar cómo es Dios, y en esos atributos vimos que Dios demandaba que esos atributos deben estar en nosotros, porque son atributos comunicables. Dios se los da a sus hijos por medio de su Espíritu. Por eso, si tú eres creyente, un verdadero discípulo de Cristo, ahí está lo que Dios pide de ti. Que lo imites. Que lo imites. No se trata de una serie de reglas, una lista de cosas prohibidas y una lista de cosas permitidas. No, lo que Dios quiere de nosotros es que le imitemos. Así de sencillo. Conoce a Dios, al Dios de la Escritura, y Dios te pide, yo quiero que seas así como yo soy. Esa es la norma de santidad que aparece en la Escritura una y otra vez. Sed santos porque yo soy santo, dice Pedro. Y una de las cosas que yo me quisiera enfocar, que tiene que ver con el contexto que veremos hoy, es en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, y dice así, pasaje conocido, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Nosotros podemos decir, voy a alcanzar la perfección. Acá en el mundo vamos a tropezar, no vamos a ser perfectos y lamentablemente siempre nos cubrimos con eso. Bueno, no soy perfecto, pero Dios demanda una perfección. Seremos en el cielo, pero debemos tratar de tener esa meta de buscar la perfección tal cual lo demanda la Escritura. ¿De qué? De imitar a Dios. Somos llamados, hermanos, a imitar a Dios. Y si lo queremos ver de una manera más clara, debemos imitar a Cristo. Pablo dijo, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Cristo imitaba al Padre, Pablo imitaba a Cristo y nosotros podríamos decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y ahora yo pregunto, ¿nosotros podemos decir eso? Imitadme a mí. Pablo, un hombre pecador como nosotros y redimido por la sangre de Cristo, leímos hoy su conversión. Era igual que nosotros, y sin embargo, él pudo llegar a decir, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Estamos imitando a Cristo? Ese es el llamado. Por eso la obediencia al mandamiento de imitarle es posible. Es posible. Primero porque fuimos creados a su imagen. Fuimos creados a la imagen de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos capacita para que seamos como Dios, porque Dios quiere que lleguemos a ser como Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Y en tercer lugar, porque tenemos su gracia que nos regeneró y también nos transforma para que seamos como Cristo. Por eso nos manda que seamos imitadores de Dios, aquí en el versículo. Sé pues imitadores de Dios. El Señor, hermanos, no nos va a pedir que lo imitemos en algo que no podemos hacerlo. Si Él nos pide eso es porque podemos. Aunque muchas veces uno no quiere imitarle. Y no es que uno no puede, sino que no quiere. Y eso es muy diferente. La mayoría de las veces en tu vida, seguramente, puedes hacer cosas para Dios o por Dios, pero no quieres. Puedes hacer cosas por Dios, pero no quieres. Puedes leer, porque sabes que al leer y pasar tiempo en la Escritura y a orar, otro asunto también, vas a ser transformado más a la imagen de Cristo. Eso es algo básico que dice la Escritura. También podemos predicar el mensaje del Evangelio, podemos amar como Dios ama, perdonar como Dios nos ha perdonado. Él te ha dicho que puedes hacer todas esas cosas. Por eso pide eso de sus hijos, pero el problema es que muchas veces no quieres. Por eso Dios nos llama a que lo imitemos, Alguien dijo así,
He oído hablar de un ateo que dijo que podía superar todos los argumentos que le propongan, excepto el ejemplo de su piadosa madre. Nunca podría responder a eso. Y eso nos dice algo, que la manera en que puede impactar nuestra vida de piedad en la vida de los demás. La conducta de nuestra vida, hermanos, juega un papel sumamente importante delante de los incrédulos, a tal punto que ellos ven el mensaje del Evangelio en nuestras vidas cuando nosotros imitamos a Dios. Por eso somos llamados a imitar a Dios como hijos amados. A veces que no podemos predicarle el Evangelio no solamente a todas las personas, sino que hay veces que se cierran tanto que se ofenden cuando les predicamos el mensaje del Evangelio, y no es tan sencillo con todos. No siempre tenemos la oportunidad, y sin duda el mejor reflejo que nosotros podemos hacer para predicar el mensaje del Evangelio es nuestras vidas. Que vean a Cristo en nosotros. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, dijo el Señor, os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo he amado. Imítenme, dice el Señor. Así como yo amé, amen ustedes. Amen como yo los amé, imítenme. Efesios 6:25, aquí en esta misma carta, dice: amad a vuestras mujeres, le pide a los maridos. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Cristo nos dejó ejemplo. ¿Cómo el marido debe amar a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Imitad ese ejemplo, imitad el sacrificio de Cristo para con su iglesia. Cristo nos dejó ejemplo, dice Primera de Pedro, para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Y 1 Juan 2:6 dice: el que permanece en Él debe andar como en Él anduvo. Tú dices que eres creyente, debes andar como Cristo anduvo. Eso es lo que apunta el versículo. Ese es el patrón, hermanos. Ese es el modelo que debemos seguir si somos cristianos. Debemos imitar a Dios. Debemos imitar y copiar su carácter. Y ese es el propósito por el cual fuimos libres del pecado, libertados del pecado, salvados, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, nos dice Romanos 8:29. Esa es la meta. Tú debes llegar ahí a ser como Cristo. Sé que parece muy largo el camino, pero si tú te sometes a las Escrituras, pasando tiempo en la Escritura en oración, yo te aseguro, como dice la Escritura, que vamos a ser cada vez más transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. En segundo lugar, la razón que Pablo nos da para seguir esa norma. Y él dice: como hijos amados, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué los cristianos debemos imitar a Dios? Porque somos sus hijos y los hijos imitan a sus padres. Todos sabemos la gran influencia que pueden traer los padres sobre sus hijos. Hijos que cuentan tal vez: vi a mi padre haciendo tal cosa. Podemos hablar de cosas malas, pero vi la piedad de mi padre. Era un hombre de oración, era un hombre que amaba al Señor, era un siervo de Dios y me gustaría imitarle. Obvio que también cosas malas podemos tomar de eso, pero sin duda muchas veces imitamos a nuestros padres. Todos sabemos la gran influencia que eso transmite, para bien o para mal. De una forma natural tendemos a copiar a nuestros padres, tanto en carácter o a veces en la forma de hablar. Siempre está la comparación: te pareces más a tu mamá que a tu papá. ¿Por qué? Porque de forma natural siempre somos más parecidos a uno o a otro. Tal vez muchos no, pero la mayoría sí. En expresiones, entre otras cosas. Y nosotros, hermanos, los creyentes, hemos sido regenerados, hemos sido adoptados. Dios obró en nosotros un cambio profundo, un cambio en nuestro ser interior, de modo que ahora vamos siendo transformados cada día a su imagen. Que ya no se vea el Padre terrenal, la Madre terrenal, sino el Padre celestial en el creyente. Esa es la idea. El versículo 24 del capítulo 4, noten lo que dice allí. ¿Cuál es la meta? Parecernos en todo a nuestro Dios. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa debe ser nuestra meta. La Biblia en todo momento, hermano, nos lleva al mismo punto. Si somos hijos de Dios, estamos envueltos en un proceso continuo de transformación constante y la meta es que cada día nos parezcamos más a Cristo. Ya no el estilo de vida que teníamos antes, cuando no éramos cristianos. Y por eso Pablo menciona, no solo somos hijos, sino que el texto dice hijos amados. Y eso sin duda le añade un peso a la exhortación. El hijo que es amado por el Padre tiene más razón para querer imitar a su Padre.
Si nosotros llegando a cierta edad podemos ver a nuestros padres en algún área y decir, en esa área yo no quisiera ser así, o me gustaría ser así, y es normal porque aprendemos de ciertos errores o de cierta vida de piedad o de camino hacia el Señor que se conducen bien. Entonces nosotros en cierta ocasión podemos tomar esa decisión. A mí no me gustaría ser así como era mi papá, a mí me gustaría ser así como era mi papá, pero con nuestro Padre Celestial nunca va a pasar eso. Nunca vamos a poder decir, a mí no me gustaría ser de esta manera. Al contrario, vamos a querer conocer a nuestro Padre que nos ha amado. Como dice aquí, imitadores de Dios como hijos amados. Aquel que nos amó, vamos a querer ser como Él. Cuanto más le conozcamos, más vamos a querer imitarlo. Nosotros somos los hijos amados de Dios. Y Él es el amor, dice la Escritura, y nosotros somos objeto mayor de su amor. Somos el objeto, la iglesia, sus hijos, somos el objeto mayor de su amor. Hoy pregunto, ¿es posible que alguien sea hijo de Dios, tenga comunión cercana con Él, y aún así sea indiferente, sin bondad, sin compasión, sin misericordia, sin amor? ¿Es eso posible? La respuesta bíblica es no, eso no es posible. El pasaje que leímos recién en el Sermón del Monte dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Yo te pregunto, hermano, ¿es ese Dios tu Padre? ¿Es ese Dios tu Padre? Somos llamados a imitarle en esto, porque eso es lo que hace nuestro Padre continuamente. Continuamente nuestro Padre, teniéndonos que hacer mal porque lo merecemos, nos da bien. Nos da bien. Y eso es una de las cosas que menciona la Escritura, gracia. Nos da lo que no merecemos. Muchas veces al mundo tenemos que darle, no se lo merece, pero el Señor también te dio a ti cosas que no mereces. Mereces el infierno, pero te ha regalado el cielo. Somos llamados a imitarle y hacer lo que nuestro Padre hace continuamente. Él te ama a ti con un amor especial. Vemos en la Escritura que te escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. A pesar de antemano que Él sabía que ibas a ser su enemigo, envió a su Hijo a morir por ti en la cruz, te cuidó, te preservó cuando estabas lejos de Él, finalmente te atrajo hacia Él con amor, en ese momento te perdonó y aún hoy en día que conoce y sabe, te sigue perdonando. Cuando muchas veces uno peca deliberadamente sabiendo que está mal en un momento de debilidad y tentación, te entregó el don de la vida eterna. Cada día dice la Escritura que te corona de favores y misericordia, a pesar de que tú sabes que tú no eres lo que deberías ser. Y eso es una grande manifestación de amor de Dios. No hay mayor manifestación, hermanos, en el mundo que pueda haber sucedido que la cruz del Calvario. Y eso es un gran ejemplo para con nosotros. Con amor eterno, dice el Señor, te he amado. Hermanos, ¿cuánto nos tolera Dios todos los días? Cuán paciente es Dios con nosotros, cuánto nos perdona Dios cada día. Y eso es cuán grande amor que tiene para con su pueblo. Cuán grande amor que tiene para con su pueblo, como hijos amados, hijos amados. Y 1 Juan 4:11 nos dice, si Dios nos ha amado así, el amor que acabamos de hablar, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y eso nos lleva al tercer punto. La dirección específica que contiene nuestro texto es esta. ¿Cómo debemos imitar a Dios? Ya lo vimos, copiando su carácter, pero de manera particular Pablo dice que debemos imitar su amor. Debemos imitar su amor. Y andad en amor, dice. Andad en amor como también Cristo nos amó. La palabra andar no significa hacer algo a veces. Es un andar algo de continuo, es un estilo de vida. Y en ese texto se encuentra en tiempo presente indicando que es un hábito en la vida del creyente. Es continuamente debemos andar en amor. Es eso lo que quiere tratar de decir el texto. Y es eso lo que Dios espera de su Hijo. Que de esa manera se comporten todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque el amor es el principio que debe regir y gobernar nuestras vidas. El amor es lo que debe caracterizar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos. Hermano, hay veces que no hay ganas de hacer cosas como para el Señor, pero por amor a Él los hacemos. Hay veces que no hay ganas de
levantarse a trabajar, pero lo hacemos por amor a nuestra familia, porque hay que proveer. Y así sucesivamente, un creyente debe regirse por amor, cuanto más en el trato dentro de nuestro hogar o en el medio de la iglesia. 1 Corintios 16, 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, todas, no dice algunas. Y Colosenses 3:14 nos llama a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabes qué significa eso, hermano? ¿Sabes qué significa? Que cuando alguien te ve a ti, solo ve amor. Solo ve amor. Vestíos de amor. Que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si hay algo que debe caracterizar a los cristianos por encima de todo, además de la santidad, que uno ve a una persona, es un gran nombre de Dios por cómo vive, pero una de las cosas que más debe caracterizar es el amor. Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, dice el Señor, si tuviereis amor los unos para con los otros. ¿Cómo yo sé que soy discípulo de Cristo? Si estoy viviendo en amor. Pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Alguien dijo así, el amor es la determinación de buscar el bien del otro antes que nuestros propios derechos y deseos. Eso es el amor. Y sin duda que muchas veces cuesta. Tenemos aún un corazón que sin duda, como dije, está siendo transformado y hay egoísmo, orgullo, que debemos matarlo lamentablemente todos los días. Pero muchas veces pensamos en nosotros y nosotros y nosotros. Y la Escritura continuamente menciona primero el otro, después nosotros, y vemos los ejemplos de los discípulos, de Pablo, que continuamente había una gran preocupación, no por él y su sufrimiento, sino por la iglesia, porque había entendido este principio. Eso es el amor. Buscar el bien del otro antes que nuestros propios derechos y deseos. A tal punto que Juan dice, el que no ama, no ha nacido de Dios. Si tú no amas, no has nacido de Dios. Lamentablemente en el tiempo en que vivimos, la palabra amor ha perdido su valor. Lo vemos en el mundo, en la sociedad, marido y mujer, padre, hijos y padres. Dicen que aman a sus hijos y claramente cómo los crían y cómo son con ellos, sabemos que eso no es amor. Matrimonios que dicen que se aman y la manera de cómo se tratan claramente no es amor. ¿Por qué? Porque el mundo ha perdido el significado del amor, a tal punto que si no vemos el ejemplo de Cristo en la Escritura, no sabemos cómo amar. Por eso siempre se nos llama a ir a la cruz y nos llamamos, como en este caso se nos llama a imitar a Cristo, para que en el entorno de la iglesia y también afuera sepamos lo que es amar. Y ahora veremos el por qué. ¿Quién es el ejemplo supremo? Y Pablo describe describe la práctica del amor en Romanos 15, 2 al 3. Dice, continuamente él lo dice como una búsqueda continua de hacer lo que es bueno para con nosotros. Romanos 15, 2 y 3 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Cuál es el principio que debe dominar la vida del cristiano según este pasaje? Aquello que es bueno, agradable y edificante para nuestro prójimo. Nota que no está diciendo para mí, para nuestro prójimo. Eso debe gobernar nuestros pensamientos, eso debe gobernar todo lo que decimos, la manera en que hablamos, las cosas que hacemos, la manera en cómo nos vestimos, la forma como nos comportamos, absolutamente todo. Lo que debe regir en la vida de un hijo de Dios es el amor. Eso debe gobernar nuestras vidas, hermanos. Eso debe gobernar nuestras vidas. En todas las áreas, andad en amor. Vivid amando, eso es lo que dice el pasaje, porque así lo hace nuestro Padre que está en los cielos. Su amor es constante y sin acepción de personas. Él ama a todos. Vemos que hay un amor en el mundo en general de parte de Dios que hace llover sobre buenos y malos y salir su sol sobre justos e injustos. Vemos impíos que continuamente están rechazando a Dios. Vemos personas en las calles haciendo muchas caminatas, haciendo lo que Dios aborrece, promoviendo pensamientos, ideologías que Dios aborrece, y sin embargo el Señor les da bien todos los días de su vida. Es un amor que derrama para con ellos, pero si bien vemos en la Escritura que hay un gran amor de parte de Dios especial que está reservado para los suyos. Y Él ama a todos los que le aborrecen y por eso nos manda a hacer eso a nosotros. Ama aún a los que le aborrecen y por eso nos manda a hacer a nosotros lo mismo.
nosotros hemos sido amados. Si hoy no conoces a Cristo, Dios te ama, pero no de una manera que está todo bien con Dios. Dios te ama porque hayas recibido las misericordias de Dios y eso es una muestra de amor. Pero como escuchamos hoy en la mañana, eso significa que igualmente tienes la ira de Dios sobre tu cabeza. Pero no se compara con el amor compasivo y tierno de un padre a un hijo que el Señor tiene para con su iglesia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo que nuestro Padre. Debemos andar en amor y ese amor debe ser constante y ese amor debe ser sin acepción de personas. 1 Juan 4:16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La gran característica que aquel que está en Dios va a manifestar amor. Y Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y nota que es la primera característica que se menciona en Gálatas con el fruto del Espíritu, amor. Amor, gozo, paz, paciencia y empieza la lista, amor. Es lo primero que se destaca. Ahora, hermanos, esto es fácil de decir, no toma ni 3 segundos decir lo que el Señor demanda. Andad en amor. No toma ni siquiera 3 segundos decirlo. Es fácil decirlo, pero es una gran y alta demanda lo que el Señor muchas veces nos pide. No es imposible, pero sin duda es difícil. Nada debemos hacer que no sea movido por el amor, o por amor a Dios, o por amor al prójimo. Todo lo que sale de ese marco es pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Y qué es la ley? Amar al prójimo, dice Romanos, capítulo 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El Señor resume los mandamientos en 2 mandamientos. El primero, amar a Dios, corazón, alma, mente, alma, cuerpo, fuerzas. Debemos amar a Dios. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor podría haber dicho un montón de mandamientos, pero lo encerró en 2, amar. Primero a Dios y luego a nuestro prójimo. Y por eso digo, hermanos, que debe estar en la vida de nosotros como creyentes el amor. Debe ser el principio que nos mueva continuamente. Debe dominar nuestras vidas, todo lo que hacemos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa andar en amor en el texto que estamos viendo? Pablo menciona 2 cosas. En primer lugar, significa perdonar a todos los que nos ofenden. No importa lo que nos hagan. Sé, pues, imitadores de Dios. ¿En qué? En el perdón. Lo mismo que dice el versículo 32. Por eso lo leí porque está dentro de su contexto. No, ahí ustedes ven cuando comienza el versículo 1 del capítulo 5 que pareciera que hay un corte, pero sin duda esto está conectado. Versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos al versículo 2. Debemos imitar a Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó. Está relacionado con el amor, con el perdón. El perdón es la evidencia suprema de Dios. Para Dios no fue sencillo que nos perdonara seguramente. Muchas cosas tuvieron que ocurrir, vemos a lo largo de la historia, para que Dios derramara su amor y por sobre todo entregara a su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso seguramente no habrá sido fácil para Dios. Vemos que podemos decir que el pecado entristece a Dios porque el Espíritu Santo se entristece cuando pecamos, porque no es lo que Dios desea. Pero sin duda vemos que Dios no quiere eso de sus hijos. Si vamos a ser imitadores de su amor, debemos tener la misma determinación de perdonar. No existe, hermanos, un aparato por medio de nosotros que podemos medir la manera en que amamos. No hay un aparato por el cual nosotros podemos medir nuestro amor. Pero tú quieres saber, hermano, de qué tamaño es tu amor, del mismo tamaño que tu capacidad de perdonar. Ese es el tamaño de tu amor. Así como tú perdonas, así tú amas. Así tienes ese amor. De ese mismo tamaño. Por eso Dios es el ejemplo supremo. Lo que sucedió en la cruz del Calvario, hermanos. Lo que sucedió en la cruz del Calvario nos demuestra cuán grande era nuestro pecado, pero cuán grande ha sido el amor de Dios, que envió a su Hijo al mundo. El amor de Dios trajo perdón al hombre. Dios amó al mundo con un amor tan grande que ofreció perdón a la humanidad rebelde y vil. No a buenas personas, porque no hay justo ni a uno, no hay nadie que sea bueno delante de Dios,
pero Dios tuvo que entregar a su único Hijo en la cruz del Calvario para que los seres humanos no sufrieran la muerte eterna. Y debido a ese perdón es la evidencia suprema del amor de Dios. Vemos el amor de Dios relacionado al perdón. Por eso Dios demuestra su perdón a través de su amor y demuestra su amor a través de su perdón. Y Dios nos va a llevar a perdonar a otros así con ese amor que hemos sido perdonados. Por eso, hermanos, nada demuestra con mayor claridad un corazón endurecido y carente de amor que la falta de perdón. La falta de perdón hace evidente la falta de amor. Sin importar que te pueda hacer alguna que otra persona, algún que otro creyente, sin importar lo terrible, destructivo o injustificado que sea, eso ha sido pagado en la cruz del Calvario. Nos pueden lastimar como creyentes, nos van a calumniar, perseguirnos o hacernos daño, pero el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar su castigo. Por eso, cuando un cristiano está en resentimiento en el corazón, busca venganza en el corazón o guarda rencor en su corazón, no solo peca por dejar de controlar ese odio, que sin duda es egoísta, sino que peca al profanar el sacrificio de Cristo, buscando arreglar con sus propias manos lo que Cristo ya perdonó en la cruz del Calvario. El pecado de esa persona. Cristo ya lo perdonó, los echó a sus espaldas, ya sabiendo que esa persona iba a pecar contra ti, pero muchas veces a nosotros nos cuesta perdonar. Y gracias a que Cristo ha pagado el castigo de todos los pecados, no tenemos derecho alguno de tener en cuenta el pecado de cualquiera persona, ni siquiera en contra de un incrédulo. Pedro pensó que podía perdonar a alguien hasta 7 veces y pensó que era generoso, pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, nos dice Juan. Él ha perdonado todos los pecados, nos dice Colosenses, y en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Los pecados eran muchos, su gracia sobreabunda, dice Romanos, y esa es la manera en que Dios ama. Y así como la profundidad del amor de Dios se demuestra por lo mucho que Él ha perdonado, la profundidad de nuestro amor se demuestra en cuanto perdonamos. Y ante todo, dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y la palabra griega detrás de ese ferviente se refiere a un músculo que se va estirando hasta el máximo. Nuestro amor, hermanos, debe estirarse hasta un límite a fin de poder cubrir la multitud de pecados de nuestro prójimo. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es imposible? No, tampoco. Porque Dios ha derramado su amor para con nosotros para que nosotros podamos manifestarlo. Dios nos ha perdonado a nosotros para que nosotros podamos perdonar a otros. Nuestra capacidad de amar y en consecuencia de perdonar depende de que tengamos el sentido de lo mucho que Dios nos ha perdonado. Cuando tú entiendes lo que se te ha perdonado, tendrás la capacidad de perdonar a otro. ¿Qué significa andar en amor? ¿Qué significa andar en amor? Significa mantener una disposición constante de perdón para todo el que me hiere, me difama, me traiciona, me persigue o me hace cualquier tipo de mal. Por más grave que sea, es eso lo que hace Dios todo el tiempo y eso debemos hacer tú y yo si somos hijos de Dios. Eso demanda Dios. Imitadores de Dios, imitadme y andad en amor, como también Cristo nos amó. Un comentarista dice así, un cristiano que no perdona es una contradicción de términos. Sin duda es contrario a la Biblia, sin duda es contrario al cristianismo, porque cuando hablamos del cristianismo hablamos del amor de Dios en la cruz del Calvario, y ver un cristiano y que no tenga amor no concuerda, hay algo que no concuerda. Cuando vemos a una persona que profesa ser creyente y se niega a dejar un resentimiento, hay buena razón para poner en duda que la fe de esa persona en verdad sea genuina. Eso no significa, hermanos, como ya lo he dicho, que sea fácil perdonar. Perdonar no es fácil para nadie, pero tenemos que llevarlo a Dios. Tenemos que llevarlo a Dios y ver cuánto Él nos perdonó. Y mi hermano me hizo esto y yo cuánto le he hecho a Dios. Y Él me perdonó y yo no puedo perdonar esto. ¿Y por qué digo que no es fácil? Porque el perdón va en contra de nuestra inclinación natural, va en contra de nuestro egoísmo. Mira lo que me hizo. Yo no me voy a rebajar delante de nadie. Va en contra de nuestro orgullo. Tenemos que muchas veces agachar la cabeza. ¿Y por qué digo el ejemplo supremo de Cristo?
como dice Filipenses 2, que se humilló hasta lo sumo. Él para venir a esta tierra dice que tuvo que despojarse de su gloria y venir a este mundo, hacerse hombre, humillarse hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Que cualquiera que leía eso sabía que iba a ser un sufrimiento extremo. Tememos que humillarnos, hermanos, muchas veces. Que venga Él a pedir perdón, que venga Él, y así podemos pasar años, porque que venga Él, no, que venga Él me ofendió, no, Él me ofendió. Hermanos, tenemos que estar en paz con todo, siempre en cuanto dependa de nosotros, pero tenemos que mirar, nosotros no hemos ido a Dios, Él era el ofendido y no, Él vino a buscarnos. No digo que sea fácil perdonar, pero si eres un creyente genuino, Dios te ha dado la capacidad de perdonar. Aquel que afirma no poder perdonar, que no tiene la intención de perdonar, está diciendo yo no soy un hijo de Dios. Quisiera mencionar una historia. Escuchen, dice así: el 1 de diciembre de 1997, cerca de 12 estudiantes cristianos se encontraban en una escuela orando en Kentucky, Estados Unidos, cuando de repente otro estudiante se acercó al grupo con una pistola calibre 22 y fríamente comenzó a disparar a cada uno de esos 12 estudiantes. 3 de ellos murieron, 5 resultaron gravemente heridos. No hubo razón para la agresión, nadie pudo conocer el motivo del por qué este joven hizo lo que hizo y disparara contra estos estudiantes. No le habían hecho nada malo, simplemente estaban orando antes de entrar en clase. Sin embargo, una de las cosas que más llamó atención a la prensa en esos días fue la actitud que tomaron muchos familiares y parientes de las personas. Ninguno reaccionó con amargura, no hubo ningún deseo de venganza. Varias iglesias de alrededor se involucraron en ministrar a las familias de las víctimas, pero también ministraron al joven que disparó y a su familia. Escuchen esto, una de las jóvenes heridas fue Melissa, de 15 años de edad. Una semana después del tiroteo, esta joven estaba todavía en el hospital, consciente del daño que le había hecho en su espina dorsal una bala, que era tan grave que iba a quedar parapléjica para el resto de su vida. Ella lo sabía. Y aún así, con un amigo le envió a decir al joven que le había disparado: dile que lo perdono. Dile que lo perdono. Hermanos, es este el tipo de fruto que Dios espera de sus hijos. Lo vemos en Mateo, nos hacen mal. Este joven le hizo mal, le arruinó la vida a esta joven. Amad a vuestros enemigos. Dile que lo perdono. Este es el tipo de fruto que Dios espera de sus hijos. Yo no, cuando lo hablo y lo menciono, no lo estoy diciendo como si fuera fácil. Pero sin duda es lo que el Señor demanda. Y es eso, hermanos, lo que significa andar en amor. Ella podría haber pensado, me arruinó la vida. Y encima estábamos solamente orando y seguramente ese chico, ese joven odia a Dios. Dios, págale con lo que merece. No, te perdono. Te perdono. Y sin duda, hermanos, ese es el ejemplo de Cristo camino hacia la cruz. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo, Dios, Padre, que caiga un rayo sobre esto que me están escarneciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es eso mismo lo que hizo Esteban cuando estaban apedreándolo hasta morir. Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Hermanos, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días, en condiciones menos dramáticas que nos van a suceder. El que no sabe perdonar no sabe lo que es el amor, y el que no sabe lo que es el amor no sabe quién es Dios y va camino a una condenación eterna. Y el que no perdona no ama, y el que no ama, dice Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a tener que perdonar muchas cosas y tendremos que hacerle bien a personas que sin duda nos han hecho mal. Y muchas veces muy mal. Y eso va a ser a veces todo el tiempo. No podemos medirlo. Pero andar en amor implica también sacrificarnos por los demás, como hizo Cristo. Y eso es en cuarto lugar. Versículo 2. Y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó. ¿De qué manera manifestó ese amor? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué hizo Cristo por amor a nosotros? Se entregó. Se entregó. Y dos cosas se menciona aquí, como ofrenda y como sacrificio. Lo primero, como ofrenda, nos dice que fue voluntaria. Cristo ofrendó su vida. A Él no lo llevaron obligado al matadero. Cristo quiso dar su vida por el pecador. Cristo ofrendó su vida. Él se entregó voluntariamente. Y la segunda palabra nos dice lo que Él hizo, se sacrificó. Esa palabra
sin duda señala los sacrificios en el Antiguo Testamento, en el altar. Esos sacrificios eran quemados completamente. Y hermano, Cristo nuestro Salvador fue consumido en la cruz del Calvario, como esos animales eran consumidos a fuego en el Antiguo Testamento. Y Cristo fue consumido en la cruz del Calvario cuando recibió todo el peso de la ira de Dios que merecía su pecado, no, nuestros pecados. Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso hizo Cristo, hermano, por amor a ti y por amor a mí. Cristo sin duda fue realmente consumido por la ira de Dios. No fue una muerte común y corriente. El peso de nuestro pecado y la ira de Dios, y lo vemos en su angustia en el huerto de Getsemaní, a tal punto que parecía que estoy tan triste hasta la muerte. Siento que me voy a morir de tan triste que estoy. Que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Sin duda lo llevó a sufrir el vituperio de la angustia más profunda del infierno, tanto en su cuerpo y en su alma, y su tristeza en el madero. Y sin duda eso se vio, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Alguien tuvo que ser desamparado para que Dios hoy no te desampare a ti. Alguien tuvo que ser crucificado para que Dios no te crucifique a ti. Alguien tuvo que cargar con la ira que tú tienes sobre tu cabeza para que tú no la tengas ya más. Y eso es amor, hermanos. Eso es amor. Lo hizo por amor a ti, por amor a ti y a mí. Menciona dos cosas en olor fragante, y esa palabra literalmente significa un aroma de grato olor. Un aroma de grato olor en olor fragante. Cuando subía el humo en el Antiguo Testamento de los sacrificios era como que Dios como que se satisfacía porque se había pagado el pecado con la muerte. Es eso la idea del pasaje. Pero sin duda esos sacrificios no podían quitar el pecado del pueblo. Era una imagen del sacrificio que iba a venir más adelante, como nos dice Hebreos, el sacrificio de Cristo. Significa que esta ofrenda y sacrificio fue y lo es en nuestro caso si lo hacemos, que somos llamados a imitarlo en el espíritu que lo hizo Cristo, va a ser agradable a Dios. Cuando nosotros nos sacrificamos, se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hubo una entrega, un sacrificio. Y sin duda, hermanos, cuando nosotros nos sacrificamos, nos ofrendamos, por así decir, no hablo de ofrendas de dinero, nos ofrendamos nuestras vidas al servicio de Cristo, a amar, a perdonar y sacrificarnos por Dios y teniendo el ejemplo de amor de Dios, sin duda eso es agradable a Dios. Sube como un olor fragante a su presencia cuando hay obediencia y una entrega de sus hijos. Por eso en todos los aspectos nuestra vida debería agradar a Dios como un sacrificio de olor fragante. El Señor Jesús agradó a su Padre dándose por nosotros. La enseñanza aquí es también, nosotros podemos dar gozo a Dios dándonos por otros. Cuando nos damos por otros y seguimos el ejemplo de Cristo que se dio por otros, estamos agradando al Padre. Pero para ir cerrando, hermanos, el punto del mensaje es que debemos amar como Él nos amó. Y ese amor requiere una entrega y sacrificio, como sucedió con Cristo. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y ya lo he mencionado, ¿cómo? Como yo os he amado. ¿Por qué Cristo dice un mandamiento nuevo os doy? ¿Acaso antes no deberían amarse? ¿Acaso antes no era un mandamiento el amarse? Ámense en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo no. ¿Cómo vemos esto? El mandamiento no es nuevo, siempre debían amarse unos a otros, podemos decirlo así. Lo que es nuevo es la medida de amarse, porque el Señor dice, ámense como yo los he amado, como yo los he amado. Esa es la enseñanza, no que deben amarse, sino como Cristo los ha amado. Eso es lo nuevo. Amen al punto que ame como yo amé, dice Cristo, de ir a la cruz por vuestros pecados. Poco antes de ser traicionado Jesús y arrestado, conocemos la historia de Lucas 22. Jesús cenó con sus discípulos durante la comida. Los discípulos empezaron a discutir entre ellos quién era el más importante. Su Señor enfrentaba la humillación, la aflicción más grande que jamás se haya experimentado. Iba a ir a la cruz del Calvario sufriendo y sin embargo estaban preocupados por ellos mismos.
por su propio prestigio, rango, gloria. Un tiempo atrás, ¿quién iba a ser el mayor? Cuando el Señor necesitó más consuelo en ese momento, ánimo y apoyo de su parte, actuaron como si Él no estuviera en medio de ellos. Toda su atención estaba enfocada con egoísmo en ellos mismos. Y aquí la enseñanza fue en ese momento que Jesús tomó un recipiente con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos, una tarea que solamente estaba reservada para los siervos más humildes en esa época. A pesar de la insensibilidad y la falta de preocupación de ellos frente al sufrimiento y muerte que iba a ocurrirle a Cristo, tras acabar de lavarle los pies y regresar a la mesa, el Señor le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Ustedes están peleando por quién va a ser el mayor y hay mucho orgullo, soberbia en sus corazones. Y eso nos enseña algo, hermanos. Ellos estuvieron 3 años con el Señor porque el Señor al tercer año aproximadamente fue a la cruz. Estuvieron con el Señor 3 años y el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ellos habían estado con Cristo 3 años, siendo enseñados por Él continuamente y aún no habían aprendido. Y eso nos enseña que toda nuestra vida vamos a luchar con el orgullo y la soberbia. Por eso debemos matar ese pecado todos los días. Pero a pesar de eso, el Señor le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y decís bien, porque lo soy. Pues yo lo soy, el Señor y el Maestro, pero yo les he dado un ejemplo. Ellos habían terminado de comer y ¿qué hizo el Señor? Le lavó los pies, regresó a la mesa y les dice esto. Y Él les dice: por qué ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo supremo de Cristo es la humildad y demostró sin duda un amor cuando los discípulos no estaban prestando atención en el amor que Él iba a demostrar mientras estaba yendo a la cruz del Calvario. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, si el enviado es mayor que el envió. Si yo hice esto, ustedes también lo tienen que hacer. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Y la manifestación de servir requiere amor. Y sin duda el amor está relacionado con el perdón, como estuvimos hablando, hermanos. Dios nos amó siendo nosotros aún pecadores y enemigos suyos. Y Él continúa amándonos todos los días como creyentes. Aunque sigamos con pecados que tal vez nos alejan de su perfección, de su gloria, Él nos ama cuando le olvidamos, cuando le desobedecemos, cuando contristamos a su Espíritu Santo. Y sin duda, qué grande demostración de amor. A veces nos quedamos solamente en el Calvario, que sí, fue la mayor prueba de amor, pero Dios sigue demostrando y derramando su amor cada día para con nosotros. Y gracias al Señor que nunca cambia, porque si fuera imperfecto como nosotros, si cambiaría como nosotros, que un día nos levantamos y estamos de un humor y otro, hoy no estaríamos aquí. Primera Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo hemos conocido el amor? En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, el verdadero amor no se muestra con palabras. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ese es el ejemplo. Así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No te van a pedir que tú tienes un riñón solo y hay un hermano que le falta un riñón y te lo van a pedir a ti. No creo que pase esa situación de dar tu vida física por otro hermano. Pero no es eso lo que el Señor está enseñando. Y muchas veces tenemos que dar la vida por otro y se va a manifestar en el amor y en cómo lo manifestamos. Pero la enseñanza aquí es que no se demuestra con palabras diciéndote te amo, lo mismo que en el matrimonio y dentro del hogar, sino con nuestros hechos con Cristo. Cristo nos amó, dice el pasaje, y se entregó. Ahí manifestó el amor. Por eso muchas veces amar requiere sacrificios. Por nosotros fue a la cruz, dio su vida. Y es eso lo que espera de ti, hermano, y de mí. Que amemos a nuestros hermanos con un amor sacrificial. El amor muchas veces nos llevará a sacrificar nuestros bienes, nuestros deseos, nuestros tiempos. Y el que no está dispuesto a sacrificar lo suyo por amor a otro no ha entendido aún la esencia del Evangelio. Porque la esencia del Evangelio es el amor y el perdón. Como conclusión, pregunto, ¿estamos nosotros, hermanos, conscientes, tratando de imitar el carácter de Dios? ¿Se ve en nuestras vidas el carácter de Dios y de Cristo? Pablo dice que todas las cosas deben ser hechas con amor. ¿Está ahí el amor controlando lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos?
Vuelvo a repetir, perdonar no va a ser fácil, pero Dios nos dio la capacidad, el fruto del Espíritu, y nos dio el mayor ejemplo que nos podía dar para que veamos lo que en verdad es amar. ¿Te cuesta perdonar? ¿Te cuesta perdonar? Ve a la cruz. Ve a la cruz. Mira la cruz. ¿Cuánto se te ha perdonado? Seguro que lo que te han hecho o de la manera en que te han ofendido es más grande que lo que tú has ofendido a Dios. Pero Dios te pudo perdonar. Y tú muchas veces no puedes, no podemos. Nos cuesta. Romanos 8:35, para que veamos la inmensidad de su amor. Romanos 8:35. Denme un segundo y se los busco. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, hermanos, mira, si no ves grande el amor de Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor que tiene el creyente unido a Cristo, no hay nada en todas las cosas de este mundo que puedan separarnos del amor del Padre. Nada nos puede separar del amor. Ese amor es sumamente grande. ¿Por qué? Porque muy grande era la deuda que se tenía que pagar por tus pecados y por mis pecados. Que se necesitaba un amor grande y la medida de ese amor solamente la tenía el Señor. Imitar su amor sin duda es posible porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Si te han perdonado, ¿cómo no perdonarás? La vez anterior recuerdo que leímos la historia de los dos deudores, el deudor que no entendió la grandeza de lo que se le había perdonado. Dos deudores, uno que debía mucho y se le perdonó esa deuda, pero uno que debía poco y no perdonó esa deuda. Hermanos, ¿cuánto se te ha perdonado? ¿Cuán grande fue la deuda que se te ha perdonado? Y ahí entenderás si en verdad estás perdonando o no. Efesios 3:18, un pasaje que también estudiamos aquí en Efesios, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Esa debe ser nuestra meta, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Es necesario que conozcamos ese amor. ¿Para qué? Para imitarlo. Para imitarlo. Hermano, nos cuesta perdonar. Nos va a costar perdonar, pero cuando vemos la cruz es imposible no perdonar con todo lo que se nos ha perdonado. Te aseguro que nadie en toda la tierra y en esta vida terrenal, nadie te va a ofender como tú y yo hemos ofendido a Dios cientos de veces y aún así nos sigue amando y perdonando. Cierro con esto. Si no conoces a Cristo en esta noche o si nos visitas, nota que el texto no nos dice que llegamos a ser hijos de Dios imitándole. Solamente los hijos de Dios pueden imitar ese amor. El texto dice que es porque somos hijos de Dios podemos y debemos imitarle. Ningún ser humano en su propia fuerza puede imitar a Dios. Y ese es el problema, que no podemos llegar a ese grado de perfección que Dios exige. Sed santo como yo soy santo, imitadme a mí, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. No puedo. ¿Por qué? Porque soy un pecador, porque somos pecadores y necesitamos arreglar las cuentas con Dios. El que viola la ley en un punto se hace culpable de toda la Biblia. Tú has pecado contra Dios, hemos pecado contra Dios y necesitamos un arrepentimiento. Has violado la ley de Dios y la paga de esa ley dice que es la muerte, separado de Dios por toda la eternidad, sufriendo la ira de Dios, que esa ira cayó sobre Cristo, como vimos hoy. Pero sin duda hay alguien que cumplió esa ley, hay alguien que siguió esa norma de perfección y se llama Jesucristo. Y Él ofrece poner su justicia en la cuenta de todo aquel que cree. ¿Crees en Cristo? Yo te pregunto esta noche, ¿crees en Cristo? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado y va rumbo a la condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Crees? La salvación es por gracia, por medio de la fe, dice la Escritura. No por algo que tú puedas hacer, no porque vengas a la iglesia, no porque leas la Biblia, no porque ahora empieces a amar, como vimos hoy, que debes amar y perdonar. No, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio,
que la justicia perfecta de Cristo ahora está disponible para todo aquel que acude a Él. Todo aquel que acude a Él que no tiene su propia justicia, y somos nosotros. Y esa es la perfecta justicia que Dios demanda, sin mancha, y que la única que se acepta delante de su presencia, y la única que tiene eso es Cristo. ¿Sabes que para que vayas al cielo tienes que ser tan justo como Cristo? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Si tú no puedes hacer eso, eso es imposible. No puedes entrar al reino de los cielos. Y Dios te ofrece hoy la justicia de Cristo. Gratis. En un mundo que vivimos que todos piden algo a cambio. Nadie te da nada si no le das algo a cambio. Todos buscan sus propios intereses, mi propio yo. Pero hermanos, hay algo que es maravilloso. Lo que sucedió hace 2000 años atrás, la salvación de librar al pecador del infierno para estar en el cielo y gozar de la presencia de Dios en Cristo. Esa salvación es gratis, gratis por medio de la fe. Por eso ven a Cristo, no desprecies el don de la vida eterna. Ese don que Cristo da, porque en ningún otro hay salvación, no puedes confiar en ninguna otra cosa, en ningún otro santo, dice la Escritura, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto como Cristo. Vamos a Cristo y recién ahí empezamos a ser como Cristo para poder ir al cielo con el Padre. Y ahora en su justicia está disponible para todo aquel que cree. ¿Crees? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees que vino a morir por tus pecados? Y si significa que vino a morir por tus pecados, eres porque eres un pecador y el pecador necesita arrepentimiento, como todos nosotros lo hemos necesitado, humillar, agachar nuestra cabeza y Dios, he pecado contra ti. Y creo en Jesucristo, aquel que cargó la ira de Dios. El que a mí viene, dijo el Señor, no lo echo fuera. Aún hoy mismo, el día de salvación puede ser hoy mismo. Así que si hoy nos visitas o si eres parte de la iglesia, pero si no conoces al Señor, puedes ser salvo, dijo el Señor. Ven a Cristo y tendrás vida eterna en su nombre. Y a partir de ahí yo te aseguro que en Cristo vas a poder amar y perdonar. Como lo que Él demanda de toda su iglesia, al igual que de aquellos que aún no creen. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la obra y la persona de Cristo y su sacrificio. Padre, sin duda lo que nos pides, vemos que la vara es muy alta y no la podemos alcanzar. Nos pides que te imitemos a ti, que imitemos el sacrificio de Cristo, cómo Cristo nos amó y para nosotros en nuestra debilidad y humanidad vemos nuestras vidas y es imposible. Es imposible llegar a amar y perdonar como tú nos has perdonado, pero Padre, danos la gracia y el favor para poder hacerlo. Guía nuestros corazones, guía a tu iglesia para que podamos aprender de esto, no meramente si tenemos que perdonar a alguien o amar a alguien, sino también de conocer el amor de Cristo, que sin duda fue enorme y sin duda es incomprensible, no entra en nuestra mente. Por eso, Señor, ahora te pido que también estés tratando con los corazones de aquellos que no te conocen, que puedan en verdad conocer a Cristo, que puedan entender que hay una condenación eterna, la cual los espera si no se arrepienten y no creen en Cristo. Sin duda es un favor inmerecido, pero gracias que lo abres, Señor, para todo aquel que cree. Por eso te damos gracias por ese enorme sacrificio, el cual nos has dado un gran ejemplo para nuestras vidas. Padre, pedimos ahora tu bendición sobre tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.